eso no tuvo niveles de decaimiento nunca. Puede decaer por los precios, por los commodities, puede en algún momento decaer la venta o el valor del producto, pero se sigue produciendo. Es decir, si no se exporta, se sigue acopiando material, ¿no? Y se vende una parte menor en el mercado interno y el resto se exporta. Es un aluminio de excelente calidad que incluso Japón compra para la industria automotriz, está comprando aluminio de Aluar. Y después, en los últimos años, comenzó el auge de los parques eólicos. Entonces se han montado 4 empresas muy grandes que generan energía eólica y la envían al norte del país por el sistema interconectado nacional, que llega hasta Pico Truncado. Es decir que Madryn ha tenido la suerte de crecer en base a la actividad privada. Ha sido el sostenimiento del crecimiento de Madryn, lo dio siempre la actividad privada. Fue el turismo, fue la pesca, fue el puerto, fue el aluminio, en su momento el pórfido. Yo acá estoy viendo adoquines, que esos adoquines se extraen en aquella zona y se procesaban allí. Después, cuando empezó a decaer la economía en Europa, se dejó de comprar, porque es un producto que tiene un valor económico muy alto en Europa, ¿no? Entonces se comenzó comenzó a decaer la venta y se empezaron a cerrar muchas plantas que había, canteras y plantas procesadoras que cortaban. Pórfido patagónico. El pórfido patagónico, exacto. Claro. Que es por el color, por la textura, por la resistencia, es único. Hablando de lo patagónico, últimamente también, hace ya unos años, se hizo famoso el cordero patagónico. Bueno, el cordero... ¿Vos conocés el cordero patagónico y el cordero de la llanura pampeana? Sí. ¿Qué diferencias encontrás? No, es totalmente distinto. El cordero patagónico es un cordero que no tiene grasa, muy poca grasa, claro, porque camina mucho. Claro, por el tipo de terreno también, ¿no? Claro, porque tiene que buscar comida y come raíces, porque no hay vegetación. Sí. Entonces se alimenta de la raíz y camina permanentemente en busca de comida y de agua. Así que, por ejemplo, no tiene colesterol. El sabor es un sabor, digamos, totalmente distinto al cordero de la pampa húmeda, ¿no? Es un animal más chico, y es muy sabroso. Y bueno, es otra de las vedettes que tiene la Patagonia, claro, y que se exporta también, ¿no? Sí, y el turista va a probar siempre el cordero patagónico famoso, ¿no? Sí, va por dos cosas, o por el cordero patagónico o por los mariscos. Claro, también. Claro, nosotros tenemos ahí el Golfo San José, al lado del Golfo Nuevo, porque Madryn está sentado sobre la bahía del Golfo Nuevo, y sobre el lado norte tenemos el Golfo San José, que es un lugar donde ahí salen vieiras, mejillones, cholgas, y hay buzos que artesanalmente lo sacan. Claro. Y bueno, y después yendo a una producción más chica, pero también muy interesante, la famosa cocina dulce galesa con los tés, con la torta galesa, todo eso que lo hacen los descendientes de galeses que llegaron a Madrid, ¿no? A esa zona. Claro, eso en la década de 1860 llegaron los primeros colonos galeses que desembarcaron en Puerto Madryn, y a bordo de una goleta, la Mimosa, y se encontraron con que no había agua en Madryn. Entonces empezaron a caminar, digamos, siguiendo un poco la costa hacia el sur, y se encontraron con el río Chubut en la localidad de Gaiman, que está a 80 kilómetros de Madryn, y ahí hubo el primer asentamiento galés real
se da en Gaiman, que bueno, comienzan a desarrollar todo lo que es el valle inferior del río Chubut, ¿no? Ahí empiezan a producir. La primera exportación de trigo que hace la República Argentina se hace desde Gaiman. Qué notable, ¿no? Sí. El primer representante que tuvo la Argentina en la Asociación Internacional de Cooperativas era un galés de Gaiman, es decir, se habían formado una cooperativa. Los galeses desarrollaron todo el valle inferior del río Chubut con canales de riego y produciendo, a tal punto que el gobierno nacional de aquella época hizo un tren de trocha angosta entre el valle y el puerto de Madryn. Se hizo un puerto en 1910 en Madryn, que hoy es el puerto de cruceros, que ese es el otro atractivo que tiene Madryn también. Sí. Ahí llegan todas las temporadas de verano, hacen recalada unos 40, 45 cruceros. Se nota eso en la economía también de la ciudad, ¿no? La gente baja, por supuesto, consume, compra. Bajan, depende el barco, pero entre 1.500 y 3.000 personas, porque vienen a bordo. Sí. Y ese muelle, que hoy fue remodelado, se hizo un muelle nuevo, se utiliza para los cruceros. Pero en 1910 era el muelle de entrada y salida de todos los productos, es decir, entraban los barcos que traían los víveres para Puerto Madryn, Gaiman, Trelew, y a su vez sacaban la producción del valle por ese mismo puerto, ese mismo muelle, que era un muelle de madera. Así que existía el ferrocarril también. Después de la década del 60 el ferrocarril se levantó. Pero, digamos, tiene una rica historia la colonia galesa, que aún siguen las tradiciones, ¿no? Claro. Es casi una obligación para el turista que llega del norte ir a Gaiman, tomar el té galés. Seguro. Hay una emigración de tresarroyenses que se dio, creo que fue en la etapa de Aluar, ¿no? De mucha gente que consiguió trabajo allí, consiguió condiciones favorables para ir a vivir, inclusive hasta con vivienda y todo, y se fueron, ¿no? Exacto. Un buen número. Hubo un círculo tresarroyense en su momento también. También se quiso formar un círculo de residentes tresarroyenses. Pero es cierto, la puesta en producción de Aluar radicó mucha gente de Tres Arroyos, fundamentalmente los egresados de la escuela técnica. Porque Aluar se instalaba con una oficina, yo recuerdo que era acá en la calle Colón, ahí a 20 metros de la Plaza San Martín. Y ahí atendía a todos aquellos que querían, estaban interesados en trabajar en Aluar. Y Aluar para eso había hecho un complejo de 800 departamentos, con lo cual le daba vivienda y le daba trabajo. Claro. Así que eso produjo la radicación de muchos tresarroyenses que, bueno, algunos se quedaron, otros se jubilaron y volvieron, pero fue una cadena que se inició en la década del 70 y no paró más. Siempre o se iba a radicar un hermano, o un cuñado, o un sobrino, o un tío, siempre alguien se iba a radicar porque tenía algún familiar ahí. Con tantos años viviendo allá en la Patagonia, ¿sentiste en algún momento el deseo de volver por aquí a radicarte? Y siempre a uno le ronda en la cabeza el estar más cerca de los afectos familiares, ¿no? Porque, digamos, estamos a casi 900 kilómetros. Entonces, de pronto cada vez nos cuesta más agarrar el auto y hacer el viaje. Sí. Yo me acuerdo que antes podía venir toda la semana o cada 15 días y no lo sentía. Y no lo sentía, ¿no? Y viajaba de noche. Ya ahora ya no viajo más de noche, entonces ya tengo que buscar
los tiempos, acomodar los tiempos para poder salir de día y llegar de día. Pero bueno, siempre está rondando la cabeza. Bien. Chubut, ¿cómo está como provincia? Bueno, Chubut es una provincia extremadamente rica. Dios ha sido demasiado benévolo con la provincia del Chubut. En el sur tenemos una de las cuencas petrolíferas más grandes que tiene la Argentina, en el Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia. Después tenemos la cordillera con nieve, con un centro de esquí, claro, con bosques, con lagos. En el sur tenemos el Valle de Sarmiento, que es un valle que puede producir vacunos, lanares. Tenemos una gran meseta con minería de todo tipo: oro, plata, zinc, uranio, litio. Después no tenemos gas, pero es decir, tenemos en muy poca cantidad, no como Neuquén, por ejemplo. Claro. Pero sí, tiene ríos, tiene lagos, tiene bosques, tiene nieve, tiene mar. Claro. Hay un frente marítimo de 450 kilómetros, rico en captura de las especies que, claro, que se pidan. Con lo cual, digamos, es una provincia muy rica, pero indudablemente han fallado las administraciones. Como en tantos lugares, ¿no? Han fallado las administraciones. En los últimos años, el gobierno ha sido una fábrica de empleo, una fábrica de crear empleo, y no se ha trabajado en generar trabajo en la actividad privada, sí, ¿no? Porque las condiciones están dadas para poder desarrollar cualquier tipo de emprendimiento. Pero bueno, hay que trabajar para eso. Se necesita tener capacidad de gestión, ideas, creatividad y fundamentalmente salir a buscar inversores, sea en la Argentina o en el mundo. Porque, por ejemplo, tenemos una meseta entre Trelew y Madryn de 9.000 hectáreas que se pueden irrigar. Y ahí se puede producir de todo. Y sin embargo es un proyecto que yo lo vengo escuchando desde la década del 80 y todavía no se puede hacer. Hoy están buscando en Israel cómo producir agua dulce, sí, porque nosotros en Madryn no tenemos agua dulce. Madryn se abastece de agua del río Chubut a 65 kilómetros, que se potabiliza en Trelew y se bombea a Puerto Madryn. ¿Y el agua en Madryn tiene un valor alto, porque es escasa? Porque como no tenemos, se toma a 70 kilómetros, se potabiliza en una planta que está a 65 y de ahí se bombea por 2 acueductos. Hay 2 acueductos que abastecen de agua a Madryn. Y cada vez se necesita más cantidad, claro, porque el crecimiento de Madryn poblacionalmente es permanente. Y la construcción de edificios en este momento no debe haber menos de 50 edificios en construcción. El frente marítimo ha crecido mucho, claro. Bueno, el frente marítimo hoy ya no tiene espacios libres, se ha construido todo. Y uno va a los hoteles y encuentra los famosos cartelitos que concientizan sobre el uso correcto del agua, es decir, no... Claro, porque al no tener la disponibilidad suficiente, en la época de mayor consumo, fundamentalmente en el verano, la cooperativa eléctrica administra, por un traspaso que se hizo en su momento de obras sanitarias de la Nación al municipio y el municipio a la cooperativa, le traspasó la red de agua y la red cloacal. Entonces,
Tenemos una particularidad, tenemos el agua de reuso de la red cloacal, que se usa para riego. Alguna vez me lo comentaron eso, sí. Se usa para riego. Entonces no usamos agua dulce para regar, por ejemplo, todos los espacios verdes. Hay un parque ecológico ahí a 15 kilómetros de Madrid, y yo, por ejemplo, tengo una quinta ahí y tengo agua de reuso, tengo agua potable y agua de reuso. Entonces puedo regar lo que es toda la parte de forestación con el agua de reuso. ¿La gente está concientizada con respecto al uso del agua potable? Sí. De no desperdiciar agua potable. Sí, la mayoría. Porque si no lo sufre, ¿no? Claro, sí. En el verano se van cortando por zonas. Se corta un día una zona, al otro día otra zona, al otro día otra zona, para poder mantener las reservas en forma constante. Es una característica notable a esta altura del tiempo y de la vida que pasen esas cosas en comunidades. Bueno, por eso es que ahora, hace 10 días, la viceintendenta vino de Israel, donde estuvo analizando la posibilidad de ver cómo se puede instalar una planta de desalinización del agua. Ajá. Porque, digamos, hoy desalinizar agua no es como hace 20 años atrás. Si bien es un proceso costoso, porque las plantas son caras, pero bueno, nosotros teniendo el agua de mar ahí, Pirámides, que es una villa balnearia que está a 100 kilómetros de Madrid, se abastece con una planta desalinizadora. Ajá. De hace ya 30 años, ¿no? Entonces hay que ir buscándole alternativas a todo eso, porque a este ritmo de crecimiento que tiene la ciudad, indudablemente hay que ir buscando ya soluciones de fondo para no tener que atravesar por momentos críticos en cuanto a la provisión de un elemento fundamental como es el agua, ¿no? Correcto.